Todo pasa, Dios mío. La fama, las faldas, la plata, todo pasa. Y mire, le llegó la hora al hombre y se fue. Bueno, ojalá se haya ido con el Señor, que le hayan compartido y haya podido ser alcanzado por su gracia. Continuamos con este tema hermoso, confrontante, y hoy yo me estuve preguntando, ¿quiénes estarán haciendo la tarea? Le dije yo al Señor, ¿quiénes estarán realmente haciendo la tarea? ¿De qué? ¿Cuál tarea? La tarea de reflexionar, la tarea de pensar, la tarea de meditar realmente en el tema, la tarea de escudriñarse, la tarea de identificar que el problema es que no escuchamos. El problema es que usted puede estar aquí conectado, ir a una iglesia, venir el domingo, etcétera, pero en el fondo no se está escuchando porque medite sobre este tema, pero la cosa quedó ahí, está ahí en una enseñanza y ya como que el asunto no es con usted, es con el de al lado, ¿no? Y nunca es conmigo. Y queremos que Dios nos hable, y queremos que Dios nos solucione, y queremos que Dios nos diga. Y pues yo le decía a una persona, se ha sido todo lo inconstante que ha querido con Dios, ha sido todo lo irregular en la asistencia a la iglesia totalmente. Ahora que sus hijos se crecieron y que están en adolescencia y están empezando a presentar una cantidad de problemas de comportamiento, usted quiere que Dios corra a apagar los incendios. No, no es así. Las cosas no funcionan de esa manera. Nosotros tenemos que trabajar arduamente. Y la vida en Cristo requiere una disciplina militar, requiere esfuerzo, requiere muchas cosas, mis amados hermanos. Amén. Les invito a que vayamos al pasaje que nos ha reunido esta semana. Ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, le pido que por favor no se distraiga, ya que este no sea el momento de estar pensando, corriendo, haciendo, planchando, trapeando, lavando. Quietud. Pastor, pero yo estoy escuchando y poniendo atención. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿De qué pensaría si en la calle ve a una pareja que se está besando, una pareja de esposos o de novios, se están besando y tienen los ojos abiertos? ¿Qué pensaría de eso? Pero lo estoy besando, pues terrible. No debe haber intimidad, ¿no? Debe haber intimidad con el Señor. Muy bien. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Pero este versículo 6 lo tenemos que leer junto con una parte del versículo anterior. Hoy vamos a tratar de responder a través de la palabra, ¿cómo hago yo para mantener esa paz que Dios me ha prometido? ¿Cómo hago yo para no vivir en esa ansiedad? Que esto no se me vuelva una bola de nieve que se crece y después yo ya no sé cómo pararla.
Mucha de la gente que está en un sanatorio, en una clínica de reposo, ha ido a iglesias cristianas durante mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona siendo creyente llegue a esos extremos? ¿Es acaso eso posible? Evidentemente es posible. Y es posible porque no cumplimos con la palabra, no la sabemos aplicar, no la sabemos vivir y literalmente estamos eh, ignorando principios de la palabra de Dios. Y uno de ellos dice, no deis lugar al diablo. Cuando le damos lugar a Satanás, cuando le damos lugar al enemigo, entonces es cuando empiezan a venir problemas. No es capricho, no es gratis, no es un consejo cansón del abuelo que el Señor nos diga, no deis lugar al diablo. Porque el enemigo puede empezar con algo pequeño en su vida, haciéndole daño con cosas pequeñas. Pero lo que muchas veces no calculamos es a dónde vamos a parar, a dónde vamos a terminar. Cuando yo no controlo mis emociones, sentimientos, etcétera, yo no mido a dónde voy a terminar. Yo leía los titulares de las noticias y leía un titular que dice que un hombre ebrio apuñaló varias veces a su esposa, a su suegra y a su hijo de 10 años. En este momento está preso. Entonces usted lee esa noticia y dice, claro, estaba borracho. Espérese un momento, no todos los borrachos hacen eso. No todas las personas ebrias llegan a esos extremos. Sin embargo, este hombre llegó a ese extremo, a apuñalar a su esposa, casi está ahorita, se debate entre la vida y la muerte, aquí en Bogotá pasó, apuñaló a su suegra y apuñaló a su hijo de 10 años. Entonces el tema no es simplemente estaba ebrio, nosotros debemos analizar desde el punto de vista espiritual ya qué cosas se venían sucediendo en el corazón de este hombre desde tiempo atrás. Muchas veces los ataques de ansiedad que tenemos, los trastornos de ansiedad que tenemos, o nuestros hijos o familiares, no son más que la suma de una serie de sucesos, de ciclos, de bucles, de maldición que se han venido acumulando y nunca se corrigieron. Nunca se corrigieron. Nunca se hizo nada para hacer algo, solucionar, abordar y darle un manejo asertivo al tema. Les pongo un caso. Uno muchas veces se encuentra con familias que les pregunta, oiga, ¿cómo está? Me pasó hace como un mes. Me encuentro con una familia que yo los atendí hace años con el hijo de 14 años en una situación de depresión muy fuerte. Y yo les dije, ¿cómo está el muchacho? Y la mamá me dijo, pues, la verdad es que por ahí de vez en cuando le trata de dar su chiripiorca, dice la mamá. Por ahí de vez en cuando le trata de dar, pero pues ahí lo vamos llevando. ¿Por qué no han buscado ayuda? Lo han llevado al médico, nutricionista. Bueno, mirar herramientas. No, no, pues ahí lo ha manejado, ahí. Y así manejamos las cosas. Entonces usted tiene su hijo que usted sabe que le ha dado de vez en cuando depresión y usted llega y lo encuentra llorando, por ejemplo, o lo encuentra muy triste y ha tenido unos pequeños episodios. Pues a esos pequeños episodios que hace rato no suceden, hay que prestarles atención para que eso mañana no vaya a estallar feo y no nos encontremos con cosas feas y estamos cuestionando a Dios y peleándole a Dios, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios? No, hermanos, debemos ser sabios, debemos actuar con diligencia, con sabiduría y con entendimiento. Entonces, cuando ya se pierde el control de la ansiedad, porque todos los seres humanos estamos formados y capacitados para sentir ansiedad,
De lo contrario, no podríamos reaccionar frente a situaciones de peligro, tensionantes, etcétera. Cuando ya se pierde el control y ya no se controla esa ansiedad, es lo que clínicamente se llama como trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son como un volcán que pueden hacer erupción de diferentes formas. No en todas las personas se manifiestan igual los trastornos de ansiedad. Y uno de esos, digamos, formas en cómo hace erupción ese volcán de ansiedad es con la depresión. Por eso usted encuentra gente con graves problemas en ese sentido. Tienen un trastorno de ansiedad que nunca se controló, nunca se supo identificar, no se le ha dado manejo y ya está afectando sensiblemente la vida de la persona que lo está padeciendo. Muy bien. El asunto radica fundamentalmente en que sí se puede controlar. Sí se puede controlar. Sí se puede controlar. Sí se puede hacer algo. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Y esto nos tenemos que meter en la cabeza. Sí hay esperanza. Pero esto requiere de su voluntad y de la mía. Requiere de su voluntad. Si usted quiere que Dios le ayude, requiere de su voluntad, mis amados hermanos. Si usted quiere mejorar su salud, se necesita de su voluntad, no solo de los médicos. Se necesita de su voluntad, no solo de los nutricionistas. Amén. Entonces el Señor nos dejó la herramienta para vivir llenos de su paz. Y cuando leemos ahí en Filipenses capítulo 4, mire por favor su Biblia, subraye, dice la palabra que por nada estemos afanosos, pero esa expresión por nada estemos afanosos es la continuación de la parte anterior del versículo 5 que dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Mírelo, analícelo por favor, vamos a mirarlo despacio. Mire el versículo 5, el versículo 5. El Señor está cerca. El Señor está cerca, cerca. Por nada estéis. Aquí se utilizan 2 veces el verbo estar. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Entonces, hay 2 estados, estar cerca de Dios o estar afanoso. Si estoy afanoso, estoy lejos de Dios. Me alejé. Y cuando me alejo, le doy lugar a Satanás. Le doy espacio. Le doy oportunidad. Y esta expresión, el Señor está cerca, algunos han enseñado de una manera completamente equivocada que hace referencia a la segunda venida de Cristo. No es así. No en este versículo. El apóstol Pablo, para decirle a la iglesia, por nada estéis afanosos, primero les revela, les da una gran verdad, les recuerda una gran verdad. El Señor está cerca. Entonces Pablo se centra en un hecho, en una realidad que nadie puede negar aunque quiera. Cristo está cerca. Cristo está cerca en el sentido de su presencia, está cerca para usted y para mí, hoy, ahora mismo. El Señor está cerca para escucharle. El Señor está cerca para orientarle. El Señor está cerca para poder ser hallado. El Señor está cerca cuando en medio de su situación X o Y, usted cierra sus ojos
respira profundo y dice, Señor, necesito que me des sabiduría. Si tú no me das sabiduría, no sé cómo voy a manejar esta situación. Esa es la promesa. Él está cerca. El salmista en el Salmo 73, versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Otra vez. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Meditemos. ¿Ha luchado usted con la distancia en su relación con Dios? Yo quiero que por favor usted me escriba un 1 que alguna vez en su relación con Dios o en su caminar como cristiano ha sentido a Dios lejos. Escríbame por favor si le ha pasado. Muy bien, gracias. A todos nos pasa en algún momento. Le voy a hacer esta otra pregunta. Cuando no es una pregunta, es una observación, es una palabra de sabiduría. Cuando a usted le pase eso, que usted siente a Dios lejos, pregúntese, ¿qué tan frío está usted en su relación con el Señor? Porque muchas veces esa lejanía es proporcional al nivel de intimidad que yo estoy teniendo con Dios. Hermanos, es que hay gente que no tiene intimidad con Dios. Hay gente que no habla con Dios. Y yo no estoy hablando de intimidad únicamente de esos espacios que usted reserva para orar, clamar, pedir, buscar. No estoy hablando solo de esos espacios. Estoy hablando de aprender a vivir diariamente, cada día, cada momento, donde quiera que usted se encuentre, en la cocina, en el baño, en el patio, en la sala, en la habitación, en el trabajo, en el bus público, en la calle, en lo que sea que usted esté haciendo, aprender a tener una relación íntima con el Señor. Como cuando usted camina con alguien todo el día y ese alguien está ahí, usted es consciente de la presencia de esa persona, de ese familiar que lo está acompañando a hacer esa vuelta, usted es consciente de esa persona porque la está viendo, la está sintiendo, la está palpando, la está escuchando. A ese nivel de espiritualidad, de profundidad, nosotros debemos llegar, amados en Cristo, a ese nivel, a ese nivel. Pero no podemos, ustedes se acuerdan antiguamente, bueno, no tan antiguo, ¿no? Para que no se me vayan a sentir tan viejitos y yo también. Cuando utilizábamos los famosos cassettes. ¿Quién conoció los cassettes? De pronto hay aquí alguno que dice, me está hablando en gringo. Cassettes, cassettes. Entonces usted cogía su cassette y lo metía ya en el radio del carro o en el equipo de sonido. ¿Se acuerdan cuando se enredaba la cinta? Tocaba sacarlo con cuidado para que no se dañara. Y con esfero se desenredaba muy bien. Uy, mire, aquí estamos hablando con gente experta. Entonces, no es como que usted tiene un cassette, la palabra no es eso, que usted tiene un cassette que suena cuando usted lo pone. Entonces, a usted le suena el cassette cuando va a la iglesia, cuando se conecta al devocional, cuando participa en la oración, cuando está en el culto allá el domingo, cuando participa en un ayuno, cuando participa en una vigilia, ahí le suena el cassette. Y cuando está en el trabajo, y cuando está a Marguetas, y cuando está a Pelietas, y cuando está que usted no se aguanta, y está en ese bucle de maldición que se desquita con todo el mundo, con el perro y con el gato. Hoy hablé con una familia que me decía la señora que en un ataque de rabia el esposo le pegó una patada al gato, y el gato es una de las razas más finas del mundo. Les costó 11,5 millones de pesos el gato. Y lo mató de una patada. Imagínese usted, hermano.
Y ahora el señor está llorando lleno de culpa, que no, que el gato, y los hijos están traumatizados porque estaban ahí cuando le metió la patada, lo estrelló allá contra la pared. Hay gente así, hermano. Y acaban, como dicen las abuelas, perdóneme usted el dicho de las abuelas, hasta con el nido de la perra cuando están de mal genio. Acaban con el hogar, acaban relaciones, acaban con trabajos, acaban con lo que sea, acaban. Entonces aquí el Señor está diciéndonos, no simplemente está diciendo por nada estéis afanosos, primero nos está diciendo, el Señor está cerca, Él está cerca, el Señor está cerca. Y es una mentira que Él está lejos, soy yo quien se aleja, soy yo quien se enfría, yo. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, por nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre afanarse y preocuparse? Bueno, es imposible vivir sin preocupación, pero es posible vivir sin afán. Otra vez. Es imposible vivir sin preocupación, pero es posible vivir sin afán. Algunos han asociado la palabra aquí afanoso a preocupación. No, en el original griego, en el griego antiguo, que algunos llaman como el griego koine, en ese griego la palabra afanoso aquí no tiene que ver con preocupación, tiene que ver con ansiedad, como ya lo mencionamos. Porque el Señor no nos está pidiendo algo que es imposible de hacer. Es normal que nos preocupemos. De hecho, si aquí dijera o hiciera referencia a esta palabra afanoso, a preocupación, tendríamos muchas cosas que preguntarle al Señor. Por ejemplo, Señor, nos estás pidiendo a nosotros, a través del apóstol Pablo, que no nos preocupemos cuando el mismo apóstol Pablo vivía preocupado permanentemente por las iglesias. Entonces, ¿cómo entender eso ahí? Es claro que entendamos que la raíz griega aquí para afanoso es ansiosos. Ahora, la ansiedad, ese afán, es a lo que se llega cuando la preocupación no se le puso freno. Otra vez, yo me puedo preocupar hoy. Yo me puedo preocupar y de hecho se lo tengo que confesar. Constantemente yo me preocupo. Y Dios permite esa preocupación. ¿Para qué? Para llevarnos a las rodillas y descansar en Él. Entonces estamos constantemente buscando su presencia. Cuando yo les digo que constantemente me preocupo, les voy a decir por qué me preocupo. Me preocupo por usted, por su vida. Usted me puede comentar algo hoy y aunque yo no se lo esté mencionando, yo estoy orando por eso fuertemente. Y así estoy orando por cada uno de ustedes. No voy a mencionar por qué estoy orando porque pues se me va todo el tiempo en eso. Pero por cada uno de ustedes se está orando, se está intercediendo constantemente. Hay una preocupación. Esa preocupación la pone el Señor. Pero si yo no le diera el manejo bíblico a esa preocupación se me va a salir de control y se me va a volver un afán. Y ese afán se me convierte en una ansiedad. Y esa ansiedad se me va a volver una maldición. Se me va a volver un problema, se me va a salir de control, me va a afectar el corazón. Como muchos pastores que se mueren, hermanos, de un ataque al corazón. ¿Por qué? Por los problemas, por las cargas, por el ministerio, por mil cosas. Yo conozco pastores, de hecho, la primera iglesia en el barrio Carvajal, en la ciudad de Bogotá, Colombia, a la que yo asistí, fue la primera vez que yo pisé una iglesia cristiana. El pastor de esa iglesia, un hombre de sana doctrina, este hombre tenía un tema delicadísimo en su salud. ¿Cuál era? Que le daban unos ataques de depresión terribles que lo incapacitaban 6 meses, un año, 7 meses.
y le tocaba a la esposa ahí, dele, remando, remando. No sé qué será de la vida de este pastor, yo no volví a saber de él, pero le daban unas cosas muy fuertes de depresión y lo tenían que internar y mantenerlo medicado. Y tenía ese problema este pastor, que constantemente se preocupaba, pero no le daba el manejo que Dios mandaba. Es que escúcheme, Dios no dice que no sintamos, lo que Dios dice es, démosle el manejo que Él nos manda. Él es el diseñador, Él es el experto, Él es el que nos diseñó, Él sabe cómo funcionamos y Él sabe por qué nos dice, por nada estén afanosos. Él lo sabe. Entonces, ¿cómo vengo yo a libertar? Mire, cuando hay detonantes que detonan, disparan conductas en mí, que nos llevan a tener resultados y nos meten en círculos viciosos, no de bendición, sino de maldición, lo que yo necesito es, primer paso, paso número 1, para tener esa paz de Dios. Identifique esos detonantes. ¿Cuáles son los detonantes hoy en su vida que le están disparando a usted conductas que no están trayendo bendición? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Es una relación con alguien? ¿Es su trabajo? ¿Es el estrés de la vida? ¿Son las muchas ocupaciones? ¿Qué es, hermano, lo que hoy a usted lo está afectando o lo tiende a afectar? Eso es lo primero. Identifiquemos esos detonantes. Segundo, identifiquemos las conductas que solemos tener frente a esos detonantes. ¿Cuáles son esas conductas? ¿Cuáles son esas conductas? Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que lucha con la amargura porque soy amargado, yo tiendo a ser amargado. Yo tengo que identificar cuáles son los detonantes que me despiertan esa amargura. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son esas situaciones? Y quizás me voy a tener que sentar y escribir y pedirle al Señor que cumpla su palabra, la promesa que está en el Salmo 139, cuando dice el salmista, y ve, mira, examina si hay en mí camino de perversidad. Porque muchas veces hay camino de perversidad, hermanos, en nuestro corazón. Lo que pasa es que nosotros le echamos la culpa, como con esa naturaleza adámica que tenemos, le echamos la culpa siempre a factores externos. Entonces, no, es que el problema es mi esposa y la solución es que nos separemos. La solución no es separarse. El problema es que usted en su corazón, en la perversidad de su corazón, hace rato usted se quiere separar. Y usted no quiere seguir con el compromiso de un hogar. Usted quiere separarse, ser soltero de nuevo para sentirse, entre comillas, libre, libre. Porque usted ve gente en el mundo que se ha separado y están bien. Y van y vienen. Esa es la perversidad del corazón, hermanos. Muchas veces yo hablo con gente, es que nos queremos separar porque ya no nos aguantamos. En el fondo lo que hay es una perversidad terrible en el corazón. Y por no reflexionar sobre la palabra, es que literalmente no vemos. Por eso dice, usted entiende por qué dice el escritor, dice, líbrame de los pecados, de mis pecados, aún de los que me son ocultos. ¿Cuánto pecado oculto por allá, hermano? ¿Entiende por qué dice la palabra, el corazón es traicionero y desesperadamente malo? Entonces, tenemos que identificar los detonantes. ¿Por qué yo me amargo? ¿Por qué?
¿Por qué? En algún momento de mi vida con el Señor, hace muchísimos años, yo tuve que hacer un alto en el camino y decirle al Señor, ¿yo por qué me amargo tanto? Porque yo luchaba con la amargura. Escríbame un uno, el que ha luchado con la amargura, por favor, para no sentirme yo tan solito. Mire, sí, vamos a fundar un club. Ah, excelente. Gloria a Dios. ¿Cómo luchamos con eso, cierto? Y yo tuve que sentarme, identificar, porque yo le atribuía a todo, yo le atribuía, no, son los problemas, no, es la escasez, no, es la falta de plata, no, es que una cosa, no, yo en esa época era soltero, no podía echarle la culpa a la esposa, ¿no? Porque uno, es que es mi esposa, es mi esposo, y también es el clima, y es el sol, y es la luna, y son las estrellas, y ahí estamos como Adán siempre responsabilizando a otros y evadiendo nuestra responsabilidad. Y estamos en un bucle de maldición constantemente. No, yo necesito reconocer. Lo primero, amados en Cristo, es reconocer. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. La confrontó y le mostró la raíz del problema. Usted está afanada y turbada. Esa es la raíz de su problema. Y así vive usted, Marta. Y así es para todo. Lo que está saliendo aquí a la luz, ahora que estoy en su casa, es simplemente la raíz del problema. Por eso usted no tiene paz, no tiene sosiego. Entonces, ¿qué necesitamos, amados en Cristo? Identificar. Yo hice un alto en el camino y tuve que hacer el ejercicio de sentarme a pensar. Y eso fue un tiempo, fueron varios meses. Y le dije al Señor con valentía, yo te pido que me muestres, muéstrame qué es lo que me pasa, muéstrame, por qué yo soy así, por qué yo soy así. Bueno, yo encontré muchas raíces que el Señor me mostró. Y eso es lo que Dios quiere con usted. Si hay cosas de usted que con las que usted lucha, que usted dice, uy, este carácter mío, esta boca, yo voy hiriendo, yo voy dañando, yo me pongo de mal genio, yo me agarro con todo el mundo, después estoy triste, después estoy aburrido, después estoy que no sé qué hacer, después estoy que no, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. Bueno, identifiquemos esos detonantes. Yo espero que usted esté haciendo el ejercicio de una manera honesta, responsable, porque es para usted, es su beneficio, que usted esté haciendo de verdad este ejercicio de meditar. Bueno, Señor, ¿yo por qué me pongo así? ¿Yo por qué soy así? ¿Yo por qué soy tan reactivo? ¿Yo por qué me comporto de esta manera? ¿Hablo de esta manera? Yo les comentaba a ustedes el domingo que en los días de cumpleaños yo me amargaba, yo me desaparecía. En esa época, les estoy hablando de los años de UPA, qué celulares ni qué nada. Entonces yo no luchaba con el cuento de que me mandaban mensajes. No, porque no habían. Y lo que yo hacía era que salía y me perdía. Me iba todo el día y llegaba bien hasta por la noche. Eso hacía. Hasta que ya conociendo del Señor, yo un día me detuve y dije, no, pero yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo lo que tengo que hacer es gozarme en el Señor, tengo vida, tengo salud, etcétera. Y empecé a identificar detonantes. Cuando yo identifiqué detonantes, empecé a hacer el ejercicio de identificar a cada detonante qué conducta presentaba yo. Hay gente, hermano, que vive estresada, están estresados y están tensos allá adentro en sus emociones, en sus sentimientos. La misma vida los tiene cansados, los tiene agotados. Y viven en un corre-corre siempre y en unas luchas internas, íntimas, allá en su alma. Y nunca se detienen a pensar y a evaluar porque le echan la culpa es a la gente. Le echan la culpa a la gente.
porque la gente les pregunta cómo están, cómo les va, por qué no han venido y les fastidia. Ah, es que la gente es fastidiosa. No, el problema no es la gente. Ese no es el detonante. El detonante está más a fondo y eso es en lo que usted debe meditar. Entonces el Señor nos dice, el Señor está cerca. Él nos dice, yo estoy cerca. No se afanen por nada. Cuando yo me afano, estoy asumiendo las cosas en mis fuerzas, pero aquí el Señor en contraste dice, sino más bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Ese delante de Dios es intimidad con Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Tres cosas: oración, ruego y acción de gracias. Oración, ruego y acción de gracias. Esas tres cosas, oración, toda oración, ruego y acción de gracias, son totalmente contrarias. Esa es la cura, esa es la medicina, el bálsamo que lo va a sanar a usted de la ansiedad. Oración, ruego y acción de gracias. Ese es el bálsamo que mantiene lejos de su vida la ansiedad, que va a mantener lejos de su vida la depresión. Escúcheme, por favor. Ahora piense, ¿cuántas veces usted ha estado ansioso, ansiosa? ¿Cuántas veces ha estado en situaciones donde usted no se halla, usted no se soporta a usted mismo no se aguanta? Ahora piense de esas situaciones cuando usted ha estado así, ¿cómo ha estado de oración, de ruego y de acción de gracia? ¿Lo ve? Meditemos, hermanos. Esto no es teorizar. Meditemos. Y tampoco es correr aquí y hacer una exposición de los hebraísmos. Y no, vamos despacio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos despacito. Meditemos para que podamos conectar la palabra con nosotros. Yo con mi vida, yo me conecto. La palabra la llevo aquí a mi cotidianidad, al hecho de que mañana tengo que madrugar y no quisiera ir al trabajo. ¿Por qué? Ah, pastor, es que siento que allá no valoran mi trabajo. ¿Y por qué? No sé, pastor, no me siento bien, no me siento seguro, pastor. Y a eso le suma que tengo que levantarme y corra con el niño y corra con la niña y a veces ellos ayudan y a veces no ayudan y a veces fluye la cosa y a veces no fluye y ahí estamos con las obligaciones del hogar, pastor, y esto de estar casado es difícil, pastor, y que una cosa y que la otra y conecte esto con su vida. ¿Cuántas veces cuando usted ha estado ansioso, empieza a estar en tristezas, etcétera, hay un afán, está afanoso, hay ansiedad, le ha faltado oración, ruego y acción de gracias? Mis amados en Cristo, en este versículo 6 hay dos contrastes. O dependemos de nosotros o dependemos de Dios. En ambos casos vamos a tener un fruto. Cuando dependemos de nosotros, va a ser invadido nuestro corazón por el afán. Cuando dependemos de Dios, va a ser invadido nuestro corazón de su paz. ¿Entiende por qué usted vive como vive? ¿Ya lo entiende? Entiende porque muchas veces estamos que queremos botar todo a la basura. Queremos mandar todo para el carajo. ¿Se acuerdan que explicamos qué es el carajo? La parte más alejada del barco. Es decir, queremos mandar todo lejos. Y cuando estamos así, pues sencillo, el Señor está hablando y está diciendo, hija, ¿no has aprendido que debes depender de mí? Señor, yo dependo de ti, en serio. Entonces, de esa discusión con tu pareja, a la que no le has dado solución verdadera,
sino que estás en un bucle de maldición o en varios bucles de maldición. ¿Por qué no la pones bajo mi voluntad? Yo ya he orado, yo ya he pedido. No, es que hay cosas que no son de hacer oraciones mientras usted se está bañando, hermano. No son las oraciones de la abuela. Ay, Cristo Jesús. Ay, Dios mío. Ay, ayúdame. Ay, dame paciencia. Eso no es orar, hermano. Y esa es la condición espiritual de mucha gente. Cuando viene una pareja y me dice, nos queremos separar, en serio. Sí, no nos soportamos más, pastor. Ya esta situación, ya esto se acabó, ya el amor se acabó, ya hay ofensas, ya hay, bueno, se inventan cualquier cantidad de cosas. Yo les pregunto, antes de tomar esa determinación, ¿ustedes ya tuvieron un tiempo de ayuno y oración? Donde en vez de pelear, guardaron silencio para entrar en intimidad con el Señor. El Señor ha hablado a sus corazones. La decisión que están tomando está dependiendo realmente de Dios. Ay, pastor, la verdad estoy muy cansado ya de ese temita y de que Dios y de que, no, ya cuando estamos en ese nivel ya estamos hablando de un cáncer espiritual en la persona, ¿no? Que dejó que la cosa se le creciera de una manera exorbitante y va camino de un abismo. Pero el Señor nos ha estado diciendo, por nada estén afanosos. Y esta semana nos ha estado dando las herramientas para que nos podamos sentar y meditar en su palabra. Y usted se pueda confrontar, no para culparse, no, no tiene ningún sentido, sino para poder tomar acción. Y ese es el tercer paso. Luego de que yo identifico detonantes y luego que yo identifico conductas, entonces tengo que entrar ¿a qué? A tomar acción. Acciones de cambio. Escuche, iglesia. Yo he estado orando esta semana por la iglesia, por ustedes, por cada uno de ustedes. Y hay algo que le he estado pidiendo al Señor. El Señor lo ha puesto en mi corazón. El Espíritu Santo me ha puesto a orar eso por ustedes. ¿Y saben qué es? Esta petición. Señor, que sean hijos tuyos funcionales espiritualmente. Que todos sean funcionales espiritualmente. Es decir, que su vida espiritual funcione, que su vida espiritual marche, que su vida espiritual fluya. Y por cada uno de ustedes, por sus hijos, por cada uno de ustedes, por las familias, por la que es soltera, por la que es madre soltera, por la que es casada, por la que es viuda, por la que es separada, por cada uno de ustedes. Señor, que sean funcionales espiritualmente hablando. ¿La Biblia habla de eso? Sí, Señor. ¿Cómo les parece? ¿Alguna vez usted había escuchado esa petición? Yo no. El Señor me puso en el corazón orar por eso. Que seamos funcionales espiritualmente. Que vivamos la palabra, que seamos eficaces y efectivos en la vivencia de la palabra. Ella trae libertad. El problema está en que nuestro corazón muchas veces no está funcional espiritualmente hablando. Entonces la palabra llega y queda ahí como, sí, usted la cree, usted la recibe, usted dice amén, pero hay un estorbo allá adentro en mí que no deja que la palabra fluya. Y en esto tenemos mucho que meditar. Fíjense que este tema, lejos de terminarlo, hasta ahora lo estamos empezando. Y la semana entrante vamos a continuar. Porque ya entramos a hablar de lo que es ser funcional espiritualmente hablando. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pero usted debe pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo funcional
espiritualmente funcional. Es decir, que estoy desarrollando la palabra en mí. La estoy desarrollando de verdad, la estoy viviendo. Estoy agachando mi cabeza cuando la tengo que agachar. El Señor le ayude a usted y me ayude a mí. Mire, aquí le quedan 3 pasos. ¿Qué tal si hace esta tarea? Es un camino de libertad. Identifiquemos detonantes, conductas frente a esos detonantes y tomemos acciones de cambio. Cuando llegaba el día de mi cumpleaños, en mí había una tendencia, porque mi cerebro estaba programado a eso, a amargarme. Un día dije, no más, no más, no me voy a esconder. Y al que me felicite, le voy a decir gracias, gracias, con todo el agradecimiento de mi corazón. Esa fue la acción de cambio que yo tomé. Y el Señor trajo libertad. Pero se dan cuenta cómo su voluntad juega un papel tan importante. Señor, ayúdanos a ser funcionales espiritualmente. Ayúdanos. Yo te pido por la iglesia en esta hora, que tú muestres, que seas tú hablando a sus corazones, mostrando, porque muchos están tomando pepas para poder dormir. ¿Cuál es el factor estresor que les está generando ansiedad, Señor? Habla a sus corazones, muéstrales que les roba la paz, porque hay gente que pierde la paz de una manera impresionante, muy fácil. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Glorifícate en nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Trae libertad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.